Buen día, mis amados hermanos. El Señor les bendiga rica y abundantemente. En este hermoso día tenemos una clase muy especial de escuela dominical, como cada día, ¿verdad? Cada clase ha sido muy, pero muy especial y hoy no es la excepción. Así es que el tema que tenemos para compartir con cada uno de ustedes es libres en Cristo. Libres en Cristo es el tema de hoy. La verdad central nos dice que vivimos en amor y libertad por el Espíritu de Cristo en nosotros. El versículo clave está en Gálatas 2, los hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es una invitación a estar firmes en Cristo, sabiendo que somos salvos por gracia y que gracias a Cristo, ¿verdad? Entonces somos libres de toda tribulación, de toda persecución del pecado. De eso estamos hablando acá. Los cristianos han sido librados de la esclavitud a la ley. Sin embargo, disfrutarían de esa libertad solo si permanecían firmes en la verdad de que eran justificados por la fe. ¿Por la fe en qué? En que Cristo es el Hijo del Dios viviente, aleluya, y que Él dio su vida para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. En esta lección de hoy tenemos tres temas o subtemas a tratar. El primero es firmes en la libertad. Segundo, libres para servir en amor. Y tercero, vivir por el Espíritu. Así es que, tomando en cuenta estos tres puntos, vamos a empezar, obviamente, por el primer punto, firmes en la libertad. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas, capítulo 5, en sus primeros versículos. Dice así en el nombre del Señor. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llamó. Un poco de levadura leuda toda la masa. Estuve leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Les recuerdo que estamos en Gálatas capítulo 5. Firmes en la libertad. Pablo animó a los cristianos gálatas a mantener su libertad en Cristo, estando firmes en su convicción de haber sido justificados por la fe y resistiendo la tentación de participar en el legalismo. El legalismo, ¿qué nos enseña el legalismo? Que uno es salvo por las obras. ¿Cuáles obras? Esa lista de requisitos que se encuentra en la ley. Pero gracias a Cristo ya no es así. Somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Amén. Pablo también les advirtió acerca del rito de la circuncisión. O sea, le hace explicaciones claras de que a Cristo no le interesa nada de eso. Cristo no se sacrificó para que ellos volvieran a ser circuncisos o para que sean incircuncisos. Eso les daba igual si eran o no eran. Eso no importaba para Cristo. Los gálatas, seguidores de la ley, estaban tomando un camino muy insensato,
¿Quiénes le querían inculcar esta enseñanza a los Gálatas? Aquellos que ya habían entregado su vida a Jesús. Eran los judaizantes que se habían convertido en maestros de la ley, que eran maestros de la ley, querían inculcarle a los Gálatas sus enseñanzas y la única forma que ellos veían para ser salvos. Sin embargo, Pablo les está diciendo, pero si ustedes hacen todo eso, entonces en vano murió Cristo, o sea, el sacrificio de Cristo no tuvo resultado, no tuvo ningún valor. Pablo les está aclarando esto. Entonces, debemos entender que solo por la fe el cristiano es declarado justo, solo por la fe. Y es lo que Pablo intentaba hacerles entender a los Gálatas, solo por la fe. Entonces, los cristianos gálatas habían estado corriendo una buena carrera como creyentes. Claro está, estaban bien. La verdad espiritual y la enseñanza falsa no pueden venir de la misma fuente. O sea, no es verdad que Pablo les había enseñado la verdad espiritual para que después ellos vinieran a la enseñanza falsa de los judaizantes. No podía ser posible que ellos cayeran en ese error. Y Pablo entonces les estaba advirtiendo, les estaba corrigiendo para que volvieran a lo que él les había enseñado, en quien ya ellos habían creído, porque recordemos que los gálatas no eran judíos, entonces eran gentiles que se habían convertido a Cristo. Entonces, después de que se habían convertido a Cristo, entonces los judíos vienen a buscarlo. ¿Y esto qué pasa? Porque los judíos no querían saber de los gentiles, porque los judíos entendían que la salvación solamente le correspondía a ellos. Entonces, ¿de dónde les sale esto? Es una misma obra de las tinieblas para hacer a ellos retroceder de todo lo que ya habían avanzado. Falsos maestros intentaban alejarlos de la verdad. Entonces, Pablo, ¿qué hizo? Comparó la influencia corrupta de los judaizantes con la levadura que tiene su efecto en la masa del pan. Todos ustedes y yo, todos sabemos que el pan para que crezca le echan levadura. A todos los alimentos hechos de harina para crecer, para que se vean grandes, entonces le echan levadura. El pan, al bizcocho, ustedes y yo sabemos de eso. Entonces era lo mismo que estaba pasando. ¿La levadura es sana? No, no es sana. Uno sabe que no es sana, que no hace bien al cuerpo. Entonces, así mismo, las falsas enseñanzas vienen siendo como esa levadura que está haciendo daño a la vida espiritual. Pablo adoptó un tono más positivo en Gálatas 5:10. Vamos a ver qué dice Gálatas 5:10. Dice así: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. El que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea, llevará la sentencia. La referencia a la palabra tropiezo, que podría traducirse escándalo, refleja algo que hace vacilar en el camino. En el versículo 10, Pablo expresa confianza en que los gálatas volverían a la verdad de la justificación que es solo por la fe en Cristo. O sea, él les explicó, les dio los detalles que ellos necesitaban entender. Le dijo, yo confío, yo sé que tú vas a entender esto, yo sé que ustedes lo van a entender y que harán lo que es correcto. Es como cuando un padre le dice a un hijo, mira, yo te estoy corrigiendo tu proceder, pero ya tú eres grande y tú sabes lo que haces. Ahora bien, yo confío en que tú tomarás la decisión correcta y harás las cosas bien. Es lo mismo que Pablo le estaba diciendo aquí. Los judaizantes habían interrumpido a los gálatas durante su carrera espiritual y habían desviado su curso. Entonces Pablo vino a detener esa situación. La falsa enseñanza se multiplica y su efecto se difunde como la levadura. Entonces, ¿qué aprendemos de esta parte? Que se debe animar a los nuevos cristianos a dejar que su fe crezca y que se fortalezcan en su total dependencia de Cristo.
Es necesario que se mantengan alerta, para que nada interrumpa su carrera espiritual. Al ser discipulados, las preguntas surgirán, obviamente, de manera espontánea y natural, y los creyentes más experimentados, con una mayor madurez espiritual, claro está, deben estar dispuestos a dedicar tiempo a responder y a compartir otras verdades bíblicas con aquellos que llegan nuevos a los pies de Cristo. Esta es una carrera en la que debemos participar juntos. Es una carrera en la que nadie puede decir yo ya gané, yo ya terminé, ¿no? Porque mientras usted esté aquí, está tratando de cumplir con un propósito y usted está corriendo la carrera. Entonces, debemos ayudar a esos que tienen tantas dudas, tantas inquietudes, para que tengan firmeza y no se dejen envolver por falsas enseñanzas, por falsas doctrinas, que era lo que estaba pasando con los Gálatas. Se estaban dejando envolver, pero qué bueno que había un hombre como Pablo que les ayudó a volver a la verdad. Aleluya. Qué bueno. Seamos nosotros esos Pablos que ayudamos a otros a volver a la verdad. Así es que continuamos con el punto 2. Libres para servir en amor. Somos libres para servir en amor. Los versículos 13 en adelante dicen lo siguiente. Estamos en Gálatas 5, les recuerdo. Dice lo siguiente. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, Y vuelvo acá al versículo 16, donde dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Se oponen entre sí. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Déjeme ponerme el handfree para que el ruido externo entonces no interrumpa. Aquí voy. Deme en 30 segunditos y lo logro. Aquí vamos. Espero que me sigan escuchando igual. Vamos a ver cómo está esto. Bien, continuamos. Continuamos aquí. Entonces, seguimos leyendo el texto bíblico. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Libres para servir en amor. En los primeros versículos que leí, Pablo explica que la libertad espiritual se debe usar de manera constructiva y piadosa. Esto tenía una aplicación importante para los Gálatas, por eso él decía, servíos por amor los unos a los otros. O sea, que debe haber amor en el trato entre los cristianos, que no pueden estar insultándose, maltratándose. Eso no honra a Dios, que debemos servir unos a otros, extenderle la mano uno a otro, ayudarnos unos a otros. Eso es lo que Pablo está explicando aquí. O sea, ustedes deben llevarse bien, ustedes deben servirse en amor, ustedes no deben maltratarse, ustedes ya son cristianos. Su actitud debe ser diferente. Y es lo que Pablo explica con claridad. Los mandamientos de Dios respecto al trato de los demás se resumen en un concepto: el amor.
el amor, es lo que nos enseña la palabra. Tal amor refleja la otra parte de ese mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Los cristianos gálatas habían hecho una práctica de tratarse unos a otros de manera poco amorosa. Gloria al Señor. Parece que hay como algún ruido. Vamos a ver. Ya. Bien, continuamos. Adorando, glorificando y hablando de la palabra del Señor. Entonces, los cristianos gálatas habían hecho una práctica de tratarse unos a otros de manera poco amorosa. Entonces, Pablo dice en el versículo 15 que ellos estaban mordiéndose, devorándose. Imagínense todas las cosas que estaban pasando ahí cuando te dicen que unos cristianos estaban tratando de esa manera, mordiéndose, devorándose, como perros y gatos estaban viviendo en esa etapa. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué andaban así? Toda persona que anda con Cristo debe confiar en la dirección del Espíritu Santo, pero inmediatamente tú descuidas tu relación con el Señor, tú vas a andar ¿en qué? En la carne. Y cuando una persona anda en la carne, obviamente tiene actitudes que pueden ser increíblemente bochornosas. Entonces, Pablo les explica a ellos que debían tratarse unos a otros con el amor de Dios. Y obviamente, si tú amas a Dios, eso va a producir que tú ames a tu prójimo. Si andamos en el Espíritu, podemos vivir una vida piadosa, piadosa. Así viven los que andan en el Espíritu, de una manera piadosa. La inclinación pecaminosa de la humanidad nos aleja de hacer lo que le complace a Dios. La inclinación al pecado, cuando tú haces lo que tu cuerpo te pide, cuando tú haces lo que tu carne te pide, entonces tú te alejas completamente de la voluntad de Dios. Así es que inclinémonos a vivir en el Espíritu y no andar en la carne. Como dice el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No satisfacer. O sea, hay gente que dice, no, porque si el cuerpo me pide una cerveza, yo tengo que dársela. No, no es así. No es así. Está satisfaciendo los deseos de la carne. Y lo que el cuerpo me pida, eso yo le doy. No, eso no. Honra a Dios. Lo que la carne le pida, lo que el cuerpo le pida, no, eso no es lo que usted tiene que darle. Y si una persona me habla mal, yo le hablo peor. Tampoco honra a Dios. Esa actitud tampoco honra a Dios. El Espíritu Santo se opone a todo pecado. Cualquier persona que no anda en el Espíritu, ustedes saben lo que pasa, vive en medio de un conflicto totalmente. Su vida estará marcada por decisiones equivocadas y conductas pecaminosas. ¿Por qué? Porque está tomando decisiones sin dejarse guiar por el único que conoce y sabe lo que le conviene. Sí, humanamente a veces uno quiere vivir así, como living la vida loca, pero no es así. No es así. Eso nos lleva directito al fracaso. Dejarnos por el Espíritu, dejarnos guiar por el Espíritu, es el único medio para obtener la victoria. Aleluya. El único medio es dejarnos guiar por el Espíritu. No hay otra manera, no hay otra forma. Porque si yo tomo decisión por lo que yo quiero, por lo que yo pienso, por lo que... Nada, lo voy a hacer de una manera egoísta, lo voy a hacer pensando en mí, pero no siempre lo que yo pienso es lo que me conviene. Sin embargo, lo que nos conviene, el Espíritu sí lo sabe. Por eso Pablo dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque Él sí sabe lo que nos conviene.
Entonces hay que tener claro esto. Vimos una serie de obras de la carne que Pablo enumera en los versículos 19 al 21. Habla del adulterio. Usted sabe lo que es el adulterio, tener relaciones sexuales con una persona que no es su esposa, o sea, estar casado o casada y tener relaciones sexuales con alguien que no es su esposo o esposa. Habla de la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Tener relaciones también sexuales, pero antes del matrimonio, o sea, usted estar con alguien sin haber firmado su papel de matrimonio, sin estar legalmente casada con esa persona. Entonces usted está fornicando. Habla también de la inmundicia, de la lascivia, esos deseos que son una cosa horrenda porque son unos deseos de la carne que te pueden dominar a un nivel que te llevan a hacer cosas que después tú piensas, ¿y fui yo que hice eso? Sí, fuiste tú. Te habla de la idolatría, y cuando te habla de la idolatría se refiere a, ustedes saben, adorar imágenes, adorar ídolos, a poner otras cosas en el primer lugar en tu vida, cuando el primer lugar en tu vida debe tenerlo Dios. Te habla de la hechicería, de las enemistades. Usted no puede andar por la vida diciendo, yo no hablo con fulano, porque fulano me cae mal, fulana me cae mal. No, 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 no. Eso es enemistad y eso no honra a Dios. De los pleitos, usted no puede vivir toda la vida en un conflicto con todo el mundo, usted no puede vivir toda la vida en un show, eso es obra de la carne. De los celos, hasta con la sombra, con el sol, con todo, no, 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 eso hay que dejarlo. La ira, por todo alterarse, por todo decir cosas que no debe decir, cosas que son impronunciables, las contiendas y los chismes van de la mano. Yo le digo a fulano, fulano me dijo, fulana me dijo y ¡boom! Eso no. Disensiones, herejías, envidia. Todos sabemos lo que es envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Todas esas obras de la carne que menciona Pablo en los versículos 19 al 21, una lista exhaustiva, pero era para hacerle entender a los Gálatas y hoy a nosotros lo siguiente: los pecados sexuales no honran a Dios, obviamente son pecados. Los conflictos entre personas, la participación en ocultismo, la hechicería, eso es ocultismo. La adoración a dioses falsos y las actitudes impías. Se refirió a los elementos de la lista como manifestaciones obvias de la carne, señales de que una persona que practica tales cosas no heredará el reino de Dios. No hay forma de que alguien viviendo una vida en ese desorden herede el reino de Dios. Creo que estoy siendo clara, ¿verdad? Explicando lo que dice la palabra en Gálatas capítulo 5, porque estamos dedicando este estudio hoy a esta parte de la Biblia, Gálatas capítulo 5, el capítulo completito. Entonces, ¿qué aprendemos de esto que acabo de leer? Los que viven vidas pecaminosas no heredarán el reino de Dios. Eso es algo muy importante. El Espíritu ayuda a los cristianos a evitar los deseos pecaminosos. Es el Espíritu Santo que nos ayuda, amados hermanos y amigos que nos están viendo en esta hora. Es el Espíritu Santo que nos ayuda. O sea, nadie puede con su propia fuerza decir, no, yo soy súper, yo lo puedo vencer. No, usted con su fuerza no puede. Yo con mi fuerza no puedo. Es sometido al Espíritu, a una vida en el Espíritu, que podemos vencer los deseos de la carne. No hay otra forma. Que también aprendemos, sin Dios estamos bajo el control de nuestros deseos pecaminosos, pero Dios nos ha dado el amor como la base de nuestras acciones hacia Él y hacia los demás. Todos los cristianos debemos entender que tenemos el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos habilita para realizar acciones piadosas y amorosas. No estamos solos en nuestro deseo de vivir una vida piadosa. Podemos confiar que el Espíritu siempre está con nosotros. Él está con nosotros y está en nosotros. O sea, tenemos a el ayudador, porque eso es lo que él hace, ¿verdad? La función del ayudador, ayudarnos en todo momento, en toda circunstancia.
Él es nuestro ayudador. Y entonces, para concluir ya con este precioso libro de Gálatas, porque es muy lindo, este capítulo 5, este precioso capítulo 5 de Gálatas, vamos a hablar del fruto del Espíritu, vivir por el Espíritu y andar por el Espíritu. El fruto del Espíritu es la manifestación de los atributos del carácter de Dios en la vida de los creyentes regenerados. ¿Qué significa regenerados? La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Esa es la regeneración, un cambio de vida. Conforme los creyentes se rinden al Espíritu y lo siguen, los resultados serán cualidades del carácter que glorifican a Dios y muestran su amor, su bondad y santidad a los demás. Entonces, aquí tenemos el fruto del Espíritu y vamos a ver cuáles son y qué significa cada uno de ellos. Para esto, para analizar el fruto, vamos a ver una clasificación de diferentes grupos. Y empezamos leyendo Gálatas 5, 22 y 23. Dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque ya cuando usted vive así, usted vive una vida agradable a Dios y el reino de los cielos tiene un lugar especial para usted. Así es que vamos a ver su clasificación en 3 grupos. Primero, en relación con Dios. Segundo, en relación con el prójimo. Y tercero, en relación con uno mismo. ¿De qué se trata esto? Vamos a verlo ahora. Vamos a ver, hablamos de nuevo 9 frutos, ¿verdad? Entonces vamos a verlo dividido de 3 en 3. Los primeros 3 en relación con Dios. En relación con Dios tenemos los siguientes frutos. Bueno, el siguiente fruto, porque es el fruto. Es como que usted diga, el mango. Ah, ok, el mango. ¿Qué es el mango? Un fruto. Claro. Ahora, el mango es un fruto, pero ese fruto se clasifica en mango de a libra, cigarritos o larguitos, como dicen algunos, vanilejo, y así hay una lista de nombres de acuerdo a la forma del mango, el sabor, el origen, pero sigue siendo el mismo fruto, el mango es el fruto. Aunque haya una clasificación de mangos, el mango es el fruto. Entonces lo mismo pasa. Vamos a hablar de un solo fruto, el fruto del Espíritu, el fruto. Y ese fruto del Espíritu tiene también una ramificación de cualidades. Y vamos a verlos ahora. Amor, gozo, paz. Son los que encontramos, las cualidades que encontramos en relación con Dios. Vamos a hablar del amor. El amor fluye de Dios y Cristo es ejemplo de él. El amor es la fuente de todas las otras cualidades del fruto. Es principalmente amor hacia Dios y ese amor hacia Dios siempre produce amor hacia el prójimo. Si tú amas a Dios, amas al prójimo. Juan dijo que quien dice que ama a Dios y no ama a su hermano es mentiroso. Porque si tú no amas a tu hermano, que es a quien tú ves, refiriéndose al prójimo, ¿cómo puedes decir que amas a Dios si a Dios tú no lo ves? Entonces, ahí vimos amor. Seguimos con gozo. El gozo celebra la obra redentora de Dios en nuestra vida y no depende de las circunstancias. La vida cristiana es una vida de gozo. ¿Por qué? Porque la palabra enseña que el gozo del Señor es nuestra fortaleza
y que nosotros, lo que le servimos a Él, tenemos gozo inefable. O sea, ese gozo está ahí constantemente, aún en las dificultades. Tú puedes decir, las dificultades no estorban mi relación con Dios. O sea, las dificultades no van a estorbar tu relación con Dios, sino que la promueven. ¿Por qué? Las dificultades promueven tu relación con Dios porque te enseñan a confiar más en Dios, te enseñan a depender más de Dios. Así que no hay nada que te quite el gozo. Entonces, también tenemos la paz. Hay una canción que dice, soy feliz, yo soy feliz, Señor. Tengo paz, la paz de Cristo en mí. Soy feliz, lo debo a ti, Señor, porque vives en mi vida y en mi ser. Tengo la paz de Dios que me hace sonreír. Tengo su amor que me hace vivir. Tengo la paz de Dios que me hace sonreír. Tengo su amor que me deja vivir. Aprendí esa canción de niña y la recordé ahora en este momento. La paz es un estado de calma y bienestar basado en la confianza que tenemos como hijos de Dios. La paz es un bienestar total que implica también tranquilidad y serenidad. Se basa en la paz con Dios, eso es en una relación con Dios. Por eso incluye todos los aspectos de la vida abundante. También comprende la paz con algo muy especial que es uno mismo y con las circunstancias. De hecho, Pablo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así es que eso es un privilegio saber que, que la paz que el Señor nos da nos quita el afán. Nos quita el afán, nos quita la preocupación. Así es que cultivemos esa paz. Ahora vamos a ver las cualidades en relación con el prójimo. Y estas son paciencia, benignidad y bondad. Paciencia, benignidad y bondad. ¿Qué aprendemos de esto? Empezamos con la paciencia. La paciencia tolera apaciblemente a los demás, especialmente a aquellos que buscan provocarnos. La paciencia es una virtud que debe esperarse en la vida de cada creyente. Es saber soportar con serenidad las debilidades y provocaciones de los demás. ¿Qué significa esto? Sabemos que hay personas débiles en el pueblo de Dios, unos más que otros. Todos tenemos alguna debilidad, pero unos más que otros. La paciencia nos ayuda a tolerar, a sobrellevar, como dice Pablo, sobrellevar la carga los unos de los otros. Y entonces así la paciencia nos ayuda a tolerar y a sobrellevar, a entender que mi hermano no es como yo, que mi hermana no es como yo, pero no por eso debo juzgarla ni señalarla, sino que debo sobrellevarle y ayudarle. Y también es saber soportar con serenidad las provocaciones, porque siempre va a haber gente que va a provocar a uno, siempre va a haber gente que va a querer atacar a uno, porque lamentablemente ese es el mundo en el que vivimos, pero no podemos ceder ante esas provocaciones. Al contrario, debemos mantenernos callados, guardar silencio y recordar que Jehová pelea por nosotros. Así es que la paciencia es la aptitud. Sabemos que la aptitud es del interior, que lleva a poder soportar cualquier contratiempo y dificultad. Y es un poquito complejo porque a veces se presentan los contratiempos y uno se desespera, se quiere volver loco y tú sabes que tú tenías que llegar a X hora y no llegaste, tú sabes que tenías que cumplir tal cosa y no lo hiciste. O sea, es como un poco difícil, ¿verdad? O cuando
tú quieres lograr algo y no lo logras en el tiempo que quisiste y te pones como incómodo, pero la paciencia te ayuda a soportar todo eso y entender que Dios tiene el control de todo. Entonces, seguido de la paciencia tenemos la benignidad. La benignidad significa tratar a los demás con amabilidad. También es una acción que se opone al egoísmo y a la imposición de los derechos propios sin tener en cuenta a los demás. En pocas palabras, el benigno no es egoísta. El benigno no está todo el tiempo pensando en sí mismo. No es así. El benigno es amable con otro. Es todo lo contrario al que es duro, al que es agrio, al que es ácido. El benigno tiene una suavidad de carácter que transmite tranquilidad de espíritu y siempre tiene una disposición para tratar a los demás con cortesía. Pero esa tranquilidad de espíritu no quiere decir que sea una persona de que tranquila, que sea una persona, no. Cuando hablamos de esa tranquilidad de espíritu, es que aunque esté pasando lo que pase, dice, vamos a resolver esto, vamos a resolverlo, no nos vamos a volver locos ni nada, vamos a buscar la solución y vamos a resolver. Es una persona benigna, que aunque todo el mundo esté viendo el problema, él o ella sabe que se puede resolver y siempre busca el lado positivo de las cosas. Y bien, y sigue la bondad. La bondad es hacer el bien y no el mal, y se aplica especialmente a la generosidad. La bondad, la bondad es muy importante en una época como esta. Es mostrar nuestro amor cristiano con hechos a nuestro prójimo. Ahora mismo, en una época donde hay tanta necesidad, es un tiempo de mostrar la bondad. La bondad es sinónimo de compasión, de ponerte los zapatos del otro, ponerte en el lugar del otro y pensar, wow, en este momento debo pensar que hay personas que están, hay que ser bondadosos. Algo muy importante. Aleluya. Y satisfacer las necesidades de otros. O sea, es algo muy importante porque no se trata solamente ok, yo sé que, no, es descubrirla también. Y cuando se habla de descubrir las necesidades de alguien, se trata de que tú estás pendiente del otro, de que tú estás pendiente de lo que le pasa al otro. Y en esta época es necesario estar pendiente de lo que le pasa al otro. Y quizás la necesidad no es solamente financiera, como muchas veces pensamos. También hay necesidades físicas, necesidades de afecto, necesidades de una oración, porque no se tiene que mostrar afecto solamente abrazando, no. Cuando usted ora por el otro, usted está mostrando que se compadece por su necesidad. Hay muchas formas de mostrar bondad, pero si también lo puede hacer de manera financiera, hágalo. Entonces, eso es en relación con el prójimo. En relación con uno mismo, vienen estas tres. Ay, papá, aquí viene. En relación con uno mismo está la fe, la mansedumbre y la templanza. Y cuando hablamos de fe, no podemos confundir esta fe, que es una cualidad del fruto del Espíritu, con la fe de los dones del Espíritu. Porque la fe de los dones del Espíritu es fe para creer. Pero aquí estamos hablando de una fe que se traduce en fidelidad. O sea, en el original esto es fidelidad. Y esto implica ser fiel a Dios y leal a los demás. Usted le es fiel a Dios y usted le es fiel, leal a los demás. O sea, esa fidelidad también es sinónimo de transparencia, de honestidad. Es el carácter de alguien en quien se puede confiar. Una persona fiel en sus palabras y en sus promesas. Una persona que lo que dice es verdad y que cumple sus promesas. También es alguien en quien se puede confiar y se puede creer, ¿sabe? Como persona, o sea, como vecino. En el barrio siempre hay un vecino como que es la persona a la que todo el mundo confía, a la que todo el mundo le cuenta sus cosas. Y ese tipo de vecino es muy importante. Como amigo, obviamente también es algo muy importante usted tener como ese amigo que usted es capaz de contarle hasta lo más íntimo porque sabe que las cosas no van a salir de ahí.
como esposo o esposa. Es penoso ver que hay parejas que no se tienen confianza, que no hablan, que no tienen esa comunicación por esa falta de fidelidad. Como padre, como hijo, también es muy importante que sean personas confiables. Entonces, la fe, que se traduce como fidelidad, es una cualidad del fruto del Espíritu que todos debemos cultivar. Seguimos con la mansedumbre. La mansedumbre describe a una persona que no se enoja aún ante la provocación, aunque sí defiende su posición en un momento adecuado. Defiende su posición, pero con altura, con respeto, con diplomacia. Utiliza un argumento educado, decente. El que tiene mansedumbre soportará a los unos y a los otros. Mansedumbre significa gentileza, ser gentil, afabilidad y amistad dulce. O sea, una persona que cuando habla da gusto escucharla porque se expresa de una manera muy especial. Cuando la mansedumbre no gobierna el corazón, entonces hay un problema, porque se deja ver en todo su ser el orgullo, la arrogancia, el egoísmo, la ira y la soberbia, que también son obras de la carne. Y todo esto es contrario al espíritu. El orgulloso jamás será manso. ¿Por qué? Porque el orgulloso es una persona que defiende su postura de manera áspera, sin importarle a quien tenga que aplastar, pisotear o humillar, al igual que el arrogante. El egoísta solamente piensa en sí mismo, en sí mismo y en sí mismo. Una persona con ira es una persona que por cualquier cosa se sube y se altera. Y el soberbio ni se diga, el soberbio no escucha razones porque sabe más que todo el mundo. Entonces el manso es todo lo contrario. El manso es una persona que tranquilamente escucha, que cuando tiene que dar su opinión la da, pero la da de manera sabia y con altura. Entonces es importante ser manso, muy importante. Entonces, por último está la templanza. La templanza es sinónimo del dominio propio. Habla del control de las inclinaciones pecaminosas en pensamientos y obra. La persona de carácter templado no se deja contaminar por el mundo, hey, ni se deja envolver por nadie tampoco, porque sabe lo que quiere, sabe hacia dónde va. Es una persona que no es títere de nadie. La persona templada, una persona con dominio propio, sabe cómo hablar, cuándo hablar y por qué hablar. Y también dónde, por qué, cuándo, cómo y dónde hablar. Porque uno no tiene que hablar por hablar, ni opinar en todo, jamás. Y uno debe tener argumentos claros. Entonces, la templanza es el control propio en pensamiento, en enojo y en hablar. O sea, una persona con templanza no se altera así que fácilmente. No, 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 no. Es como un lema de vida que yo tengo. Yo digo, no, 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 es que yo no me enojo porque eso arruga la piel y maltrata el cutis. Porque es la verdad, eso arruga el estar enojándose constantemente. Entonces, no es que no llegara un momento en que te sentirás incómodo, pero dominas eso. No te dejas dominar por el sentimentalismo. No te dejas dominar por los pensamientos. Y como dije ahorita, no habla por hablar. Eso es una persona con templanza. Entonces, el ejercicio del dominio propio refleja el poder de Dios en nuestra vida, porque tú se estás reflejando que te estás dejando guiar por el Espíritu Santo en todo tu accionar. De eso se trata. De eso se trata. Entonces, contra tales cosas no hay ley. No hay ley contra tales cosas. Si usted tiene una vida que evidencia el fruto del Espíritu, entonces usted está viviendo la vida que agrada a Dios. Pablo estipuló una manera específica en que los cristianos de Galacia podían aplicar las lecciones de la vida guiada por el Espíritu. En vez de vanagloriarse, en vez de tener envidias, podían confiar que el Espíritu Santo produciría el fruto del amor. Y ese fruto del amor, que es la fuente de todas las cualidades, entonces
traería consigo la fe, el gozo, la templanza, la mansedumbre, la benignidad, la bondad, la paciencia, la paz. Entonces, el papel de los creyentes cristianos hoy día es mantenerse en línea con la dirección del Espíritu Santo. Es con la dirección del Espíritu Santo que nosotros nos mantenemos en línea. Es con la dirección del Espíritu Santo que nos mantenemos en el camino correcto. La carta a los Gálatas habla tanto de un acontecimiento como de un proceso. Cada creyente debe apartarse de la vida del pecado y confiar en Cristo para la justificación. Pero esta crucifixión debe ser guiada por una vida en el Espíritu. O sea, como dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Entonces, esta crucifixión, cuando usted entrega todo su ser a Cristo, cuando usted le dice, gobierna mi vida, te acepto como mi Señor y Salvador, entonces usted está crucificando sus deseos, está crucificando su carne, y esa crucifixión debe ser guiada por una vida en el Espíritu, ya que Él nos ayuda a evitar el pecado y a reflejar a Cristo a quienes nos rodean. Porque no hacemos esto solamente para crecer nosotros, sino para reflejar a Cristo, y para que los que nos rodean vean a Cristo a través de nosotros. Para esto fuimos creados. Aleluya. Así es que somos libres en Cristo para vivir una vida en el Espíritu, por el Espíritu, y para reflejar a Cristo a quienes nos rodean. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cultivemos la parte que nos falta. Aleluya.